saludo especial para todos y para todas. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes el día de ayer. Lamento que, bueno, hay muchas personas que no están acá. Yo no estaba en agenda, pero en virtud de que hay un espacio y que el tema no tuve la oportunidad de plantearlo como agenda previa, me parece que es importante y bueno, felicité el punto de intervención. Fíjense, bueno, en principio yo soy Adriana Marchena, la compañera de investigación tampoco está. Sí está. No, la compañera, ¿cómo se llama? La de Ok, bueno, Adriana Marchena, tutora de Geografía, Historia y Ciudadanía, y desde unos meses atrás la profesora Belkis Picó me solicitó que la apoyara en el eje proyecto Clase Transformadora. Ya en los dos consejos académicos anteriores, el primero que fue en marzo de 2022 y luego en octubre de 2022, yo hice una intervención y bueno, hemos venido trabajando y me parece oportuno poder socializar con ustedes algunos avances que hemos tenido. Pero sobre todo no es que conozcan, sino que, digamos, que podamos aportar soluciones a los nudos críticos que estoy observando producto de este trabajo, que creo yo, que se está implementando, pero no es tan cierto. Entonces, hay que analizar qué está pasando, cómo va el asunto, cómo va esta construcción y qué podemos hacer para mejorar. Entonces, vamos con qué pasa aquí. Lo mismo. Okay. Breve resumen para quizás las personas que no estuvieron en aquel momento. ¿Qué hemos hecho? En principio, consideramos algunas premisas. Primero, los sinópticos que tenemos cuando comenzó la UNED son legados muchos de la micromisión. Otros no, pero muchos son legados de la micromisión. Y acuérdense que en la micromisión teníamos profesionalización, no teníamos TCU ni teníamos bachilleres. Entonces hubo que en la marcha, en lo que la UNED fue avanzando y abarcando otros niveles de formación, fuimos produciendo otros programas. Entonces había una visión de unos, de un momento, micromisión, y de otros. Entonces ahí había un pequeño desajuste. Luego, era necesario, decía la profesora Betty, en aquel momento, marzo de 2022, recuerdan lo que estuvieron, que ella presentó, ella hizo un estudio junto con Patricia, y nos presentó los nombres de las unidades curriculares. Ah, bueno, está bien. Sí. Ella nos presentó en aquel momento los nombres de las unidades curriculares del eje proyecto y del eje sociocrítico. Recuerden que hicimos 2 mesas de trabajo, una mesa de trabajo aquí con el eje sociocrítico, con el eje proyecto, y yo estuve en la mesa por allá, que estaba el profesor Nelson en ese momento allá, con el eje proyecto, ¿no? Entonces ella decía, tenemos que articular, porque además en ese momento la universidad asumió el enfoque de gestión curricular integrada, de lo cual el profe Lenín ayer habló, terminó, ¿verdad?, en su disertación sobre la ciencia y sobre la calidad, sobre lo que estábamos haciendo. Entonces, la UNED asumió el proceso de evaluación curricular no tradicional, sino de la gestión. Entonces dice ella, bueno, ¿cómo vamos a evaluar la gestión? Tiene que ser un enfoque integrado. Muy bien. Ya va, falta un elemento allí. Ya lo dije y, bueno, ya resumí las premisas de donde partimos para esta construcción. Entonces hemos hecho 3 encuentros, como ya les nombré, y en cada uno ha habido una producción distinta, ¿no? En ese de marzo de 2022 hubo un primer, le llamamos un programa, que no era el programa sinóptico que teníamos cada área, que por cierto, hoy en día somos 15 PNF, ¿sí? 15 programas nacionales de formación. Allí es donde yo estoy intentando avanzar con el apoyo de otros docentes que se han incorporado. Y en ese momento, bueno, se produjeron 2, yo me acerqué a la profesora, le hicimos observación, total que de ahí venimos trabajando. Seguimos. Entonces, fíjense, ¿qué se ha producido desde aquel momento, marzo de 2022? En primer lugar, el primer nombre de lo que se produjo no fue ese, Plan Didáctico Integrado. No recuerdo el nombre, no lo tengo impreso, pero era la planificación que debían desarrollar los docentes investigadores que atienden el eje proyecto de esos 15 PNF
y que además se ordenó desde la UNED que debían atender el eje sociocrítico en secciones interdisciplinarias. Yo sé que eso causó una situación ahí extraña, todavía es extraña, pero bueno. Otra cosa que quiero aclarar es que hemos venido construyendo y hemos venido, digamos, haciendo cosas en la medida que vamos entendiendo el proceso, yo misma, pues, y en la medida que se van incorporando otros elementos. Por ejemplo, ayer nos decía Belki antes de la presentación del profe Lenín, presten atención cómo puede eso incidir en la calidad educativa y en la acción de la UNED. Entonces, son elementos que hay que buscar cómo incorporarlos, no solamente en el eje proyecto, sino en los otros tres también. Entonces, ya para abril del 2022 se produjo el primer plan didáctico integrado. El primero es el trimestre 1 de la malla bachilleres, porque nos convocaron en el 2022 para trabajar con la malla bachilleres, que luego en octubre, yo hice la observación aquí mismo, que desde la UNED se ordenó que en el territorio no solamente los bachilleres, sino los TCU trabajaran con esa malla. Entonces ahí había un problema, porque los TCU tienen del 7º al 12 trimestre, ¿verdad?, para hacer su trabajo y salir, pero los bachilleres tienen 12. Entonces un mismo plan de trabajo no podía ser igual para ambos. Yo me lavé las manos porque yo no tuve que ver con eso. Claro, es una situación que luego causó otro problema y que todavía creo que no lo hemos resuelto. Entonces, en ese momento, abril de 2022, esa construcción colectiva de 12 tutores, el eje proyecto lo produjeron 12 tutores de acá, yo no estuve allí, pero eso se envió al territorio. ¿Sí? Y que está pendiente desde mi punto de vista que asumí esta función, esta responsabilidad, hacer una adecuación, porque lo que hemos producido después no se parece a esto que se produjo de primero. Vale decir, en esta nueva organización que yo tengo prevista, no se le debe pedir al bachiller que el primer trimestre que tenga el título de trabajo. Y en el territorio estamos encontrando que el profesor del eje proyecto le pide el título de trabajo, lo dijo Marisol ayer. Primer trayecto, me tienen locos esos muchachos. Ella, Marisol, la profesora tutora de lengua, ella actúa como docente investigadora de su área en el Andrés Bello, aquí en Caracas. Y el muchacho llegó atacado que necesitaba el título del trabajo. O sea, ¿qué es eso? ¿Me explico? Eso ni en el primer trimestre de TCU se da. Bueno, entonces esas cositas hay que irlas adecuando. Entonces comencé a trabajar desde el segundo trimestre. El primero se fue como se fue. Ahí se le pedía cartografía comunal, se le pedía un montón de cosas que creo que no eran lo adecuado. Ok, pero eso es lo que tenemos. Luego, en julio de 2022, se produjo el segundo Plan Didáctico Integrado, PDI, yo lo abrego PDI. Ese lo hicimos, Marchena, con aportes de personas, disculpe primero que me nombro, y Maribel, Mirta, Belki Blanco, Belki Vigor, Rosa de Amigo. Vale destacar de adelanto que yo mandé un correo, escribí un correo tomándome las direcciones de todo lo que pude, tratando de cubrir todas las áreas, las cubrí, por lo menos lo envié. Y recibí muy poca respuesta. Yo se la envié a los tutores nacionales de PNF y recibí poquísimas respuestas, que es un problema que tenemos, un nudo crítico que lo denuncio más adelante. Porque además, recientemente también hice una consulta a través de ustedes a los tutores de sus áreas regionales. Y el que, bueno, imagínense, los tutores regionales tenían que consultar con los docentes e investigadores del eje proyecto. Y yo recibí como 30 respuestas, 14 de las cuales me las organizó Vilches. Entonces fueron 16 respuestas, de tal contingente de personas no hubo respuesta. Es un problema que estamos teniendo. Total que bueno, en ese segundo material yo personalmente anexé los materiales de apoyo.
el docente investigador tiene que desarrollar una lectura sobre tal cosa guiándose por la norma tal, y se le mandó la norma tal. He hecho este cuento, compañeros me disculpan, porque de pronto alguien sí conoce qué es eso, pero otros no. Yo he constatado que aquí en Caracas hay colegas que no recibieron ese material, no saben dónde anda, y aquí se mandó por 3 vías, que es otro elemento. Se mandó desde el rectorado, desde el vicerrectorado y desde la secretaría. Y se mandó. Y entonces tengo hoy en día docentes investigadores, he conocido docentes investigadores que no tienen ese material. Entonces es un problemón que tenemos. ¿Cómo hacemos si queremos cambiar? Y la gente que está en el territorio, en el último eslabón de la acción, los que llevan el peso de esta cosa bien fuerte, es que ni siquiera saben que hay esa intención, porque no llegue el material, porque están disgustados, porque la URGU, porque el otro, porque la zona. Tenemos que ver cómo resolvemos ese problema, y eso no lo puede resolver ni yo, ni la rectora, ni este equipo. Tenemos que resolverlo todos, porque así no podemos avanzar. Bueno, entonces a ese segundo plan didáctico también hay que hacerle ajustes, porque no se parece al primero, y en el tercero fue cuando más o menos, en el tercero y en el cuarto fue cuando ya tenemos un poquito más consolidado la visión de lo que se quiere hacer. Por eso coloqué allí pendiente por hacer adecuaciones. Se anexaron materiales. Fíjense, una de las observaciones que nos hacían los compañeros de la micro, que a veces les mandábamos una planificación, y entonces una cantidad de temas generadores, de contenido que le llamamos de otra manera, en los sinópticos, y le mandamos un listón de material. Entonces cuando el docente investigador iba a trabajar, tenía que leerse todo lo que es un poco material, primero si lo tenían, porque algunos lo mandaban, pero otros no le mandábamos. Leerse todo ese material para ver de dónde y cómo iba a trabajar los contenidos, los referentes, cómo iba a desarrollar las potencialidades de construcción de saber, es decir, una cosa completamente titánica desde mi punto de vista. Bueno, pues por eso yo insisto y soy así, pues bueno, usted va a hacer esto con el material 1, usted va a hacer esto con el material 2, usted va a hacer esto con el material 3, y ahí va el material. Esto tiene también sus críticas que ya las voy a comentar. Y el tercer plan didáctico, ya un poco más, ya más consolidado, más seriecito, digo yo, lo hice y lo mandamos, bueno, con también siempre he tenido la colaboración y el intercambio con la profesora Betty Vivo. A veces nosotros nos comprometimos en vernos los miércoles, algunos miércoles nos vemos acá, y entonces estamos ahí 1 o 2 horas, y yo le digo, él dice, quita zona, y ahí trabajo. Entonces, ese tercer material se envió en noviembre de 2022, y el cuarto se envió hace poco, abril de 2023, también la profesora Betty y mi persona, ¿okay? Y esa misma característica. Ahora sí podemos pasar. Que con esos materiales va el plan didáctico, que es como una cartilla. Lo digo por si acaso no lo hayan visto, ¿okay? Pero si lo vieron mejor, porque tienen la posibilidad ahora de hacer un intercambio y hacer un feedback, cómo va la cosa. Con esos planes iban los materiales, como digo allí, como lo dije anteriormente. Pero en el cuarto vimos la necesidad de aclarar cosas que muy seguro debieron ir al principio. Pero como al principio empezamos así, ¿no? Bueno, la realidad, la persona dijo, hay que hacer, y aquella cosa, bueno, ahora fue cuando caímos en cuenta que hay cosas que hay que reordenar. De todas maneras, como no se ha terminado la vida, ¿verdad? Como seguimos en esta lucha todavía, tenemos tiempo para recomponer lo que no hemos hecho de manera ordenada. Entonces, ¿cuáles son los productos que yo digo clave? Que deben conocer ustedes como tutores, los tutores regionales, independientemente de la función que vayan a cumplir ahora con los cambios que han anunciado, pero no sabemos cómo va a ser, que deben conocer los responsables académicos de las URGU, y en la URGU, no sé, en la URGU hay dos figuras, profe, que es secretaría y qué. En la URGU, en los lugares. Mínimo, como mínimo, en la URGU de cada estado, el responsable académico debe saber como mínimo
Pero fíjense, como no podemos trabajar de manera articulada, el de comunicación dice y hace por su lado, el de académico dice y hace por el otro, y el secretario anda por el otro. Eso no puede ser, no debe ser. Entonces, pero yo digo, como un requisito mínimo, indispensable, el responsable académico tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque él tiene que comunicarse con el tutor regional. Así lo hacíamos siempre. Y el tutor regional tiene que comunicarse, acompañar, adivinar, investigar, ampliar, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer con ese material, con su docente investigador. Vale decir, se está en Bolívar, caso nuestro de HC Yepes, que está en Upata, pero hay en Ciudad Bolívar, en Guasipati, él tiene por todo el estado, un estado bien complejo, bien ampliado. Sea de la manera que sea, el tutor del área tiene que comunicarse con el docente investigador que atiende ese eje. Y no solamente en HC, sino en los 15 PNF que dijimos, ¿verdad? Porque ese fue el acuerdo, eso fue lo que se decidió que en la UNED, con esto del enfoque de gestión curricular integral. Entonces, ese material que se llama, le puse textualmente como se envió con el plan didáctico, se llama así, anexo 1, premisas curriculares de un proyecto. Eso fue en abril 2023, tiene 9 páginas. ¿Qué contiene? La fundamentación curricular del eje PPT, lo abrevié así, del eje proyecto, que no se llama investigación, acción para la práctica transformadora, que no se llama práctica docente, que no se llama pasantía, se llama, según los documentos, porque por ahí debía empezar, ¿cómo se llama esto? Se llama proyecto, ¿cómo se llama? Práctica, ay, me perdí. Proyecto 2 puntos, así yo lo copio igualito. Proyecto 2 puntos, praxis transformadora. Porque eso tiene una connotación de diferencia con otras universidades experimentales, incluso con la UP, lo que se llama práctica docente. Entonces, eso tiene una connotación que, bueno, eso está en los documentos, pero yo dije, bueno, voy a asumir el nombre que llevan los documentos fundacionales. Que vale decir yo misma, que estoy aquí desde la micro, había documentos que no los había leído, que no los tenía. Y eso también connota una problemática. La cantidad de información, documentos, grupos, opiniones, cosas regionales, yo me vuelvo loca con tanta cosa. O sea, bueno, a lo mejor soy yo, pero ojalá ustedes no. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que los materiales fundamentales, las orientaciones de vida académica, lleguen a donde tienen que llegar y se ejecuten como tienen que ejecutarse y devuelvan por lo menos a esta coordinación, al vicerrectorado académico, a la rectora, a la UNED, aguas arriba, devuelvan su visión que han hecho, su experiencia. Ya vamos a ahondar en eso. Bueno, entonces ese material es otro material que se produjo en abril, que se llama así, anexo 5, yo lo tengo acá. Por cierto, les voy a hacer un paréntesis con el anexo 1, para continuar con el 5. Tiene las premisas curriculares, políticas y pedagógicas del proyecto de investigación en los PNF de la UNED. Entre otras cosas, allí yo analicé cada documento donde se habla del proyecto, cada documento donde se habla de la UNED, cuál es la visión, cómo es, qué es el articulador, qué es la bisagra, qué es la vida, prácticamente qué es la vida, qué es un requisito para poderse graduar. Y entonces, si eso es así, y que en ese eje responde, articula, concreta todos los aprendizajes, saberes, experiencia y todo lo que hace la gente en las otras 3 áreas de formación. Perdón, hacen énfasis que en el eje proyecto y sociocrítico, ellos son hermanitos, ellos son hermanos, el eje proyecto y el eje sociocrítico. Entonces, una de las cosas que dice allí, por ejemplo, uno de los aspectos que yo desarrollo muy sucintamente, por supuesto, en ese material de 9 páginas, unas líneas sobre lo que es investigación, acción transformadora y liberadora. Y aquí aprovecho para conectar con un comentario que hacía la compañera, justamente que la directora de investigación, ¿no? Sí, directora de investigación. Y la investigación y producción de saberes intelectuales y no sé qué cosas por ahí. Bueno, entonces fíjense, lo de la metódica, si es cualitativo, si es cuantitativo, fíjense, todos los documentos que hablan del PNF, la UNED,
te dicen clarito, clarito, investigación, acción participativa transformadora. Y cuando le agregan el eje sociocrítico, un eje sociocrítico liberador, porque hay una visión sociocrítica que no es liberadora, es crítica, pero no es para tú liberarte del yugo o para descolonizar. Y para remate te meten entonces la descolonización. Por lo tanto, los proyectos de investigación que se debe hacer según los documentos en la UNEM, en pregrado, PNF, tiene que ser investigación-acción. Participativa, transformadora, liberadora, descolonizadora y bueno. Eso. Entonces, allí no puede, mira que yo quiero un estudio empírico analítico, que yo quiero un estudio interpretativo. Tiene que ser, porque así lo dice. Entonces, claro, tenemos como allí un mandato. Que podemos utilizar algunas técnicas cuantitativas, que podemos medir. Me decía Mirta, en esa consulta que hice al principio, bueno, hay que incorporar como contenido de trabajo algunas técnicas de medición, de estadística, de la cosa, ¿cómo se llama? Estadística, histograma, hay que incorporarlo. Pero fíjense la tarea que, digamos, yo a veces me siento abollada, porque ¿cómo hago yo para Bueno, yo más o menos conozco en las áreas comunes, pero por ejemplo en gestión institucional, ahorita hablaba con Betty y con Roberto, en educación inicial, quizás. La otra que me parece muy extraña a mí es la educación indígena. Entonces, yo hago énfasis y le dije a Maribel, tenemos que hablar, porque yo me gustaría que ella me orientara qué cosa, y de hecho ella lo hizo, con lo que era la historia de vida. Ellos en su biografía colectiva. Y en uno de los trabajos fue biografía colectiva. Y fue la biografía que tradicionalmente nosotros trabajamos aquí en las otras áreas, que tampoco es una biografía. Es un contexto geohistórico de quien investiga. Y yo coloqué unos materiales y además coloqué 2 ejemplos. Uno que se produjo de la profesora Claudia Puerta, que fue tutora del GHC, un trabajo que ella hizo como ejemplo para que la gente vea. Y otro de un profesor de una especialización en gestión comunitaria del pedagógico, que fue su tutora. Entonces, digamos, yo desarrollo el material, esto es así, digamos, la parte teórica, y entonces coloco ejemplos. Entonces, bueno, esos son detalles al interior. Entonces, producto de los aportes que me hicieron, bueno, yo voy trabajando, pero si no tengo aportes, es una visión de Adriana y de Belkis. Y ustedes saben cuál es la visión de la profesora. Belkis siempre ha dicho, a mí me de dictadora, y ella feliz con su imaginario de que nosotros creemos una dictadura. Bueno, entonces, en este documento yo hago un resumen. Por supuesto no es fácil porque hay muchísimos materiales y hay diferentes enfoques de lo que es investigación. Entonces, claro, ¿qué decimos en esos materiales? ¿Qué digo yo? Usted lo mínimo que puede hacer, lo mínimo, lo más sencillito, lo más cómodo, es cumplir con eso. Que usted está en Lara y usted tiene un súper enfoque de